Dios bendiga a todos los hermanos, a todo el pueblo de Dios. Gloria al Señor, que están pendientes de la Escuela Bíblica Teológica Integral para las Naciones, EBTIN. Gloria al Señor, un día de bendición y de victoria. Así que, amados hermanos, queremos que te prepares, porque Dios nos ha llamado a que nos preparemos, tanto espiritualmente como a nivel de conocimiento. Como dice las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque ahí os parece que tendréis la vida eterna, dice la palabra de Dios. Es necesario que toda persona se capacite, se prepare, gloria al Señor, porque Dios quiere eso, que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Así que la escuela bíblica te motiva, amado hermano, para que tú seas una persona disciplinada, entienda que Dios tiene propósito con tu vida y es necesario que desarrolles ese conocimiento, pero también que vivas la palabra de Dios. Nosotros vamos a dar un inicio en esta escuela bíblica con panorama bíblico. Ahora, ¿por qué panorama bíblico? Estamos hablando del panorama, es algo global, general, sobre lo que tiene que ser, lo que es la Biblia en sí. Así que esta materia que vamos a durar varios meses estudiando hasta que podamos tener un conocimiento claro y pleno, lo que Dios quiere que nosotros tengamos ese conocimiento, que es un panorama general de la Biblia, porque Dios quiso que la gente conociera la palabra, que la gente viera la bendición de Dios, de que la palabra la tenemos ahí, gloria al Señor, dispuesta para todo aquel que quiera llamar las cosas de Dios. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de este panorama bíblico? ¿Qué queremos nosotros, la escuela bíblica, gloria al Señor? Primero, que usted tenga un conocimiento general de la Biblia. General de la Biblia. Gloria al Señor. Así que si usted tiene un conocimiento bíblico de la palabra de Dios, usted va a entender, gloria al Señor, muchas cosas cuando usted llega al Nuevo Testamento, por qué Pablo dijo tal cosa, por qué Pedro dijo tal cosa, por qué Dios habló en Apocalipsis. Usted va a entender, pero para eso es necesario de irnos desde el principio, tener un conocimiento del principio, cuando Dios viene al pueblo de Israel, cuando Dios se le manifiesta a su pueblo, cuando viene Jesús. Pero eso es necesario que usted entienda por qué esta área, por qué esta materia del conocimiento general de la Biblia. El segundo es la formación. La Biblia dice que es necesario que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario que usted y yo nos formemos como buenos cristianos. Que cuando usted entiende la palabra, conoce la palabra, usted va a ser formado a un varón perfecto. Usted va a tener una capacitación tremenda en las cosas del Señor y Dios lo va a ir formando cada vez más. Esa formación y capacitación van de la mano. Formación y capacitación. Pero para usted tener formación y capacitación es necesario tener conocimiento general de la palabra. Si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, no va a ser formado. Si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, no va a ser capacitado enteramente como Dios quiere. Depende para lo que Dios va a llamarlo. Si sea para el ministerio pastoral, donde tiene que formar ovejas, capacitar ovejas, ministerio, etcétera, etcétera. Si tiene un llamado, gloria al Señor, de la enseñanza, mucho más debe meterse más con la palabra de Dios. Así que es necesario que el conocimiento, la formación y la capacitación esté allí en su corazón, en su alma, en su espíritu. Bendito sea la gloria de Dios. Pero también para ellos, cuando usted esté informado, capacitado, va a ejercitarse en la misma. ¿Qué quiere decir? En el conocimiento que usted adquirió. Cuando usted adquiere un conocimiento, adquiere una formación, es capacitado, Dios lo va a poner a que ejercite el llamado que Dios le ha puesto en su corazón. Pero para todo ello usted tiene que vivir la palabra, tenemos que someternos a vivir la palabra, porque si no vivimos la palabra, estamos perdiendo el tiempo. La palabra es para vivirla, la palabra es para someternos a ella. Dios se ha revelado en nuestra vida y está utilizando su palabra para que podamos conocerle mejor. Ahora, en panorama general de la Biblia, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver nosotros en estas clases? Gloria al Señor. Vamos a ver un punto muy importante que es su significado. ¿Qué significa la Biblia? Gloria al Señor. Tenga entendido usted, bueno, ¿por qué el nombre Biblia? ¿Dónde salió eso? Vamos a ver sobre la Biblia, su significado,
Gloria al Señor, en qué idioma se surgió esa terminología. Gloria al Señor, vamos a ver también en el segundo punto como idiomas utilizados para escribir la Biblia. ¿En qué idioma se utilizó? ¿Qué idiomas se utilizaron para escribir la Biblia? Gloria al Señor. Usted puede tener puntos importantes para poder entender algunos apuntes o algunos escritos que están allí, textos bíblicos que usted no lo entiende, no lo comprende, pero usted dice, voy a irme más a fondo, vamos al original, vamos a los escritos que están allí, gloria al Señor, el verdadero significado o el trasfondo de eso, gloria al Señor. Es necesario que usted pueda conocer en qué idioma se escribieron. Vamos a ver también cuántos años duraron los hombres que Dios utilizó para escribir toda la Biblia, recopilar libro por libro en un solo libro, gloria al Señor, conocido como la Biblia, el libro sagrado de Dios. ¿Cuántos años? Imagínese usted, hermano. Todo eso Dios lo hizo ¿para qué? Para que usted tuviera un conocimiento de la palabra, para que usted fuera preparado, para que usted fuera bendecido, para que usted pueda ser próspero en las cosas de Dios. Es necesario que usted entienda que Dios es bueno, ha sido bueno. Gloria al Señor con todos nosotros. Pero también vamos a ver este punto importante, gloria a Dios. ¿Cuántos hombres Dios usó para escribirla? ¿Cuántos hombres Dios usó para escribir todo ese libro hermoso conocido como la Biblia? Dios quiere que usted y yo tengamos idea de lo que Dios ha tenido que hacer para que el hombre conozca su amor, conozca su misericordia, conozca su compasión. Es necesario que nosotros estudiemos la palabra, es necesario que obedezcamos la palabra, que vivamos la palabra, es necesario vivir esa palabra. En el quinto punto vamos a ver materiales que se utilizaron. ¿Qué materiales utilizaron los hombres de Dios, los patriarcas, los discípulos para escribir la Biblia? Vamos a ver cómo hicieron para escribir, cómo Dios los utilizó, de qué manera. Vamos a ver esos puntos importantes. En el punto acá, en el séptimo, vamos a ver el canon de los libros. ¿Qué puntos se utilizó para que dijeran, se anunciara o colocaran este libro es inspirado por Dios? ¿Cuáles fueron los elementos que utilizaron, gloria al Señor, los rabinos para el canon de los libros? Para decir, bueno, estas reglas son las que van a medir si este libro es inspirado o no inspirado por Dios. Vamos a ver el canon de los libros. En el séptimo vamos a ver división y subdivisión de la Biblia. Vamos a ver división tanto del Antiguo Testamento, división del Nuevo Testamento, porque algunas Biblias tienen otros libros adicionales. Todo eso lo vamos a ver, gloria al Señor, en este punto importante, gloria a Dios. Vamos a ver lugar, año y autor de cada libro, lugar, en qué año lo escribió, en qué lugar estaba, el autor del libro, o sea, en el término de que a quién Dios usó, porque sabemos que fue inspirado por Dios. El autor número uno es Dios, el Espíritu Santo de Dios, pero Dios utilizó seres humanos ¿para qué? Para que ese libro estuviera en nuestras manos. Damos la gloria al Todopoderoso. En el octavo vamos a ver versiones de la Biblia, cómo ha llegado la Biblia a diferentes partes del mundo, las versiones en diferentes idiomas, en lenguas. Vamos a ver todas esas cosas importantes y vamos a ver un análisis de fondo de todo este panorama de la Biblia. Más que todo, vamos a ver puntos que son controversiales, pero lo vamos a dar de último para que usted tenga una formación más a fondo de la palabra de Dios. Así que te motivamos, amados hermanos, para que esta parte que vamos a ver nosotros, panorama bíblico, tengamos nosotros ideas profundas de las cosas de Dios. Así que te instamos, porque recuerde que Dios tiene propósitos poderosos con tu vida, con mi vida, con la raza humana, con su creación. Dios tiene cosas buenas y hermosas. Vamos a entrar en apenas dos o tres punticos aquí esenciales para el inicio, gloria al Señor, de esta clase, como un sorbo de bendición para tu vida, para que te animes, gloria al Señor, a estudiar la palabra de Dios con nosotros. La Escuela Bíblica Teológica Integral para las Naciones está dispuesta para que tú recibas esta capacitación. Vamos a estar compartiendo la palabra para que tú
te motives en el nombre de Jesús. Biblia, el significado de Biblia. Griego, plural, biblión, libro breve o colección de libros breves. Gloria al Señor. Nombre dado a la colección de escritos que la iglesia cristiana considera divinamente inspirado. Comenzó a utilizarse a fines del siglo IV después de Cristo. Imagínense, empezó a utilizarse. En griego, la Biblia era un neutro plural, pero al pasar al latín se le atribuyó al género femenino, debido a su terminación en A. De allí nuestra costumbre en español de referirnos a la Biblia. El número de libros incluidos en la Biblia varía según el canon de cada denominación acepta. La Biblia, el número de libros varía, gloria al Señor, de acuerdo a cada denominación que acepta los libros que son para ellos inspirados o no inspirados por Dios. Eso lo vamos a ver nosotros más adelante acerca del canon del Antiguo Testamento. Vamos a ver el canon del Nuevo Testamento, los textos del Antiguo Testamento, los textos del Nuevo Testamento, y vamos a ver las versiones, la versión que utilizan los católicos, la versión que utilizan los testigos de Jehová, la versión que usan los pentecostales. Todo eso lo vamos a ver nosotros en Panorama Bíblico, y es necesario que usted, amado hermano, se prepare, porque hay bendición de parte de Dios para su vida. Bendito sea la gloria de Dios. Gloria al Señor. Así que es necesario que usted entienda lo que Dios quiere enseñar a nosotros. Recuerde que la palabra Biblia significa libro breve o colección de libros breves. Un solo libro que contiene para nosotros lo que creemos, gloria al Señor, que somos trinitarios, evangélicos trinitarios, gloria al Señor. Creemos nosotros que hay un número determinado, gloria al Señor, de la palabra de Dios, y por eso nosotros tenemos que someternos a estudiar, gloria al Señor. Los idiomas que se utilizó, vemos que el hebreo, arameo y griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, aunque algunas porciones están escritas en arameo. Estamos hablando nosotros del Antiguo Testamento, algunas porciones bíblicas están escritas en arameo. El idioma que se hizo común entre los judíos unos pocos siglos antes de Cristo. Ese idioma arameo se hizo común entre los judíos unos pocos siglos antes de Cristo, antes que Cristo viniera a la tierra a salvarnos, a redimirnos. Gloria al Señor. También hay algunos libros del Antiguo Testamento católicos romanos que parecen haber sido escritos originalmente en griego. Algunos libros católicos romanos. Hay que analizar del Antiguo Testamento. Ojo con eso. Libros del Antiguo Testamento católico romano. Parece ser que pudo haber sido escrito en griego. Y eso es que tenemos que nosotros analizar. A medida que nosotros estemos estudiando la palabra, usted se va a dar cuenta cuando estudiamos los libros apócrifos, libros que no son considerados como libros inspirados por el Espíritu de Dios. Vamos a ver estos punticos aquí importantes. Entonces vemos que originalmente en griego y que forman parte de libros apócrifos. En general estos libros forman parte de la Biblia griega y latina. Los libros apócrifos, significa la palabra escondido, libros que no son considerados como inspirados por Dios, hacen parte de la Biblia griega, ojo, de la Biblia griega y de la Biblia latina. Por eso usted y yo tenemos que estudiar la palabra, tenemos que escudriñar las escrituras, someternos a las cosas de Dios. Bendito sea la gloria de Dios, qué bueno es Dios. Todo el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, todo, que era la lengua común del comercio y la comunicación de la época de Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Hace algún tiempo se creía que parte del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Mateo, había sido escrito originalmente en arameo, pero hoy casi todos los eruditos rechazan esta teoría. Entonces, nosotros sabemos que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque hay teorías, hay partes que creen que el caso del Evangelio de Mateo, ahí hay una controversia. Nosotros vamos a analizar esto más adelantico, gloria al Señor, a medida que estemos desarrollando algunos puntos, algunas terminologías, gloria a Dios, para que usted tenga un conocimiento más pleno y más a fondo acá en las cosas del Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos años para escribir la Biblia? 1600 años. Todos esos 60 y pico de libros que están en la Biblia duraron 1600 años en escribirla.
1600 años para que Dios pudiera revelarse de tal manera en plenitud al hombre de que conociera el pensamiento de Dios, el propósito de Dios, la salvación del hombre, el camino que Dios le trazó al hombre para que pudieran vivir en santidad y en el temor de Él, de vivir en la obediencia a la luz de la palabra de Dios. Pero nosotros vamos a ver por qué es necesario estudiar el Antiguo Testamento, por qué es necesario estudiar, escudriñar el Nuevo Testamento, por qué es necesario. Todos esos 1600 años compilando todo lo que Dios hizo, gloria al Señor, para que el hombre hoy pudiera tener ese acceso a través de Jesucristo y de su sangre ante la presencia de Él. Es necesario de someternos a la palabra, de vivir la palabra de Dios. Entonces, quiero que usted hoy en el Señor analicemos esto, en este primer sorbo de la palabra, para que usted viva en conocimiento de las cosas de Dios. Vamos a entrar a fondo y en la próxima clase vamos a ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerda, Escuela Bíblica y Teológica Integral para las Naciones. Dios te bendiga.